Mundial por un nuevo conflicto armado. India lanzó un ataque militar contra Pakistán y para hablar sobre este tema estamos con Guido Larsson, quien es analista internacional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Guido. Buenos días, Sabrina. Buenos días, Gonzalo. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, en primer lugar también para las personas que nos están viendo, si podemos y si nos puedes ayudar también para poner un poco de contexto finalmente por qué se lleva a cabo esta situación, porque mucho hemos hablado de otras guerras que lamentablemente ahora están en curso. Pero de India y Pakistán, bueno, inició recién. ¿Por qué finalmente se da esta situación? Bien, es difícil sintetizarlo en breves minutos. Haré mi máximo Claro. esfuerzo. Yo creo que históricamente esto deriva fundamentalmente del intento de control de una provincia, la provincia es llamada Cachemira, que después de la independencia de Pakistán y de la India, literalmente se parte en dos, dado de que tanto Pakistán como la India querían el control total de este territorio. Y de ahí en adelante, estamos hablando del año 47 en adelante, la India y Pakistán han entrado en toda una serie de guerras consecutivas con el intento de captura total de este territorio. Pero a partir del siglo XXI, considerando la enorme distancia que existía entre la India y Pakistán en términos de su poder militar, la situación desde la perspectiva pakistaní muta o se transforma utilizando medios más bien de orden asimétrico. Toda una serie de organizaciones y movimientos realizan atentados en contra de intereses indios con la finalidad de poner presión finalmente a la India y en alguna medida obligarla a retirarse de ese territorio. Hace 2 semanas vimos uno más de ese tipo de atentados en un sitio turístico en Cachemira y es en respuesta precisamente a ese atentado a partir del cual la India entonces realiza bombardeos selectivos contra blancos pakistaníes. Esta es una situación que ha ocurrido en otras oportunidades. La última de ellas fue el año 2019. La última guerra entre India y Pakistán ocurrió el año 1999. Por lo tanto, típicamente es una situación de tensión. Mi impresión es que esto no debiera escalar, pero evidentemente genera enorme grado de preocupación. Sí, Guido, eso te quería preguntar. Bueno, mira, tenemos un mapa acá en el set. Mira, tenemos un poquito la ubicación porque no necesariamente estamos familiarizados con esta zona. Acá tenemos el subcontinente, está la India, su capital Nueva Delhi. Acá está Pakistán con su capital Islamabad. Y aquí está Cachemira, el terreno en cuestión, que también colinda con China. Ojo, entiendo que esto es importante para China porque es su paso hacia el Océano Índico. Pero ¿cuáles son los factores que están gatillando este conflicto que ya ha tenido varios encontrones desde el año 50 aproximadamente? Acá India está negándole el agua a Pakistán y eso es trascendental porque el agua del río Indo es el 80% del agua que tiene Pakistán, donde el 80% o el 70% de su economía es agrícola. Entonces cerrarle el agua a Pakistán ya es un tema muy difícil. Pero está también la ubicación estratégica y yo quiero saber por qué Cachemira es tan importante. ¿Por qué esta porción de territorio es tan importante para ellos? ¿Es solo una cuestión de reparto mitad a mitad en que todos tienen intereses o acá hay algo estratégico en este punto? Mira, es buena la pregunta porque se combinan muchas cosas. O sea, sin lugar a duda, el origen es uno de carácter territorial. No hay que olvidar una cosa. En el pasado, lo que en ese mapa se muestra como India y Pakistán era solo un gran y enorme territorio que en su momento fue controlado y colonizado por los británicos. Y cuando los británicos se retiran, una serie de provincias debían determinar autónomamente a qué país querían pertenecer, si querían pertenecer a Pakistán o querían pertenecer a la India. Y lamentablemente en el caso Cachemiro el resultado fue ambiguo, no hubo una decisión decisiva en términos de esa pertenencia. Y eso obliga entonces o incentiva el uso de la fuerza para quedarse con la totalidad del territorio. De hecho, Perdón, eso es lo que explica la guerra del año ¿hay 47. algo estratégico en Cachemira, Guido? Porque, bueno, uno siempre tiende a pensar que las cosas que gatillan las guerras es la economía, que hay algún tipo de elemento interesante, importante para ambas partes. ¿Es rico en minerales? ¿Es estratégico en términos geopolíticos? ¿Qué tiene de especial Cachemira? Bueno, tiene algo de riqueza mineral, particularmente tiene yacimientos de zinc, es una zona ampliamente turística, es una zona relativamente aislada, estamos hablando de que queda cerca finalmente de las grandes montañas y alturas, precisamente de esa zona particular del Himalaya. De hecho, es interesante de que si uno va a las posiciones militares que tienen la India y Pakistán,
se encuentran en bases militares que quedan a más de 4.000 metros de altura, solamente para tener una dimensión de la situación. Y como tú bien decías, al menos en esa locución, efectivamente, China también tiene un rol que jugar ahí. Hay un territorio que se llama Aksai Chin, que también es pretendido por esa situación. Entonces tenemos elementos de carácter mineral, importancia de carácter turística, cierta relevancia geopolítica debido a la altura finalmente de ese territorio, lo que decías tú también, el control de las aguas, que también es crucial. Pero yo insistiría que es fundamentalmente una cuestión irredentista, vale decir, la pretensión de control territorial debido a la relevancia histórica que esto tiene, y finalmente las escaramuzas que se derivaron de la partición hace ya más de 80 años atrás. Claro. Ahora, Guido, tú estabas diciendo que no crees que esto va a escalar, ¿no? Pero igual no deja de ser llamativo porque son considerados países que son considerados potencias nucleares, ¿no? Vamos a hablar también sobre eso. Y en esa misma línea te quería preguntar, los países ¿cómo se sabe si realmente un país está informando la realidad en torno al arsenal nuclear que pueda tener o no? Si es que es alta, si es que es baja, porque imagino que también hay cierta información que se mantiene en secreto por justamente un tema de secreto para poder enfrentar una guerra, por ejemplo, parte de una estrategia, ¿no? ¿Cómo se ve esa situación? Sí, mira, partiendo de la última parte de la pregunta, es completamente acertado esa intuición. Es decir, no hay país en el mundo que sea potencia nuclear o que tenga armamento nuclear que transparente abiertamente la cantidad de ojivas o la cantidad de material nuclear que tiene, porque eso es básicamente un secreto de Estado y obedece finalmente a la seguridad estratégica de las naciones. Sí sabemos que la India y Pakistán poseen de armamento nuclear porque ambos realizaron ensayos nucleares a finales de la década de los 90. Y de hecho es interesante eso, porque inmediatamente después de esos ensayos se inicia una guerra entre ambos actores. Y hay muchos analistas que conciben de que si no fuese por el armamento nuclear, fíjese lo que estoy diciendo, si no fuese por el armamento nuclear, esa guerra hubiese derivado en una de mayor magnitud. Entonces también hay que pensar de que las armas nucleares generan un desincentivo al escalamiento, porque claro, uno puede iniciar un proceso donde se aumenta cualitativamente el uso de la fuerza, pero es difícil saber dónde eso va a terminar. Y si el término es el uso de armamento nuclear, evidentemente nadie quiere realizar ese uso debido a las consecuencias catastróficas que eso tenía. Si uno toma la última referencia al pasado, que es un episodio también de ataque selectivo entre la India y Pakistán en el año 2019, eso fue un ataque calculado, que evidentemente siempre significa riesgo, pero en último término es el envío de ciertas señales políticas en términos desde el lado de la India, que no va a aceptar atentados en su territorio, particularmente en Cachemira, y que responderá con la fuerza frente a ese tipo de atentados. Si ese mensaje finalmente se entiende por Pakistán, que está además en una situación de debilidad política en comparación, entonces posiblemente debiéramos observar una respuesta pakistaní muy limitada, y de ahí en más probablemente un desescalamiento de esta situación. Pero hay que notar de que estos siempre son escenarios probabilísticos, no quiere decir que esto vaya a ocurrir tal cual como yo estoy describiendo, sino que forma parte de una tendencia de carácter histórica que posiblemente se va a repetir, pero que hay que estar muy atento en términos de errores no voluntarios que se puedan cometer o errores de cálculo que eventualmente cierran la semana en una situación contraria a esta descripción. Guido, cuéntanos por qué es tan peligroso Pakistán y por qué se atreve a desafiar a India. A ver, si no me equivoco, en términos de fuerza militar y población, India, además de tener poder nuclear, tiene uno de los ejércitos más grandes junto a China, de más de 2 millones de efectivos. Entonces, comparativamente, en términos geográficos, Pakistán es un país mucho más pequeñito, tiene poder nuclear. Te pregunto derechamente si acá también está el padrino Irán detrás y eso le da una suerte de coraje a Pakistán para atreverse. Mira, yo diría sobre la última parte que no realmente. Es cierto Ya. de que hay cierto grado de alianzas bilaterales, digamos, y acuerdos formales e informales, pero la suposición de que Irán participaría en una suerte de alianza militar con Pakistán creo que es problemática, sobre todo considerando lo que está ocurriendo más cercano al Mediterráneo, ¿no es cierto? Sí. Con una guerra abierta en Gaza, con ya ataques israelíes a Yemen. territorio iraní, a Yemen además, y por ende con una necesidad por parte de Irán de destinar recursos a esa zona en particular. Pakistán tiene el problema, primero, de que es un país multiétnico, segundo, de que consecutivamente ha tenido asesinatos de gran parte de su figura,
tiene presencia de terrorismo. No olvidar de que los talibán en su momento también tenían presencia territorial en Pakistán. Una porción al menos de organizaciones de extremismo islámico tienen origen en Pakistán y por ende desde el punto de vista institucional, de desarrollo económico, de estabilidad política, no tiene realmente comparación con la India, que si bien hay mucha crítica respecto de la manera en que el primer ministro Modi ha llevado a cabo su gobierno, igualmente la India es en alguna medida una democracia con muchos problemas, pero democracia al fin y al cabo, es un país que está creciendo, que tiene una riqueza económica muy mayor a la que tiene Sí. Pakistán y como tú bien decías, Guido. un ejército configurado, armado y organizado. Sí, no solamente para cerrar el círculo de la pregunta, ¿por qué Pakistán se atreve? ¿Por qué Pakistán, pese a ser más chico, va contra India en circunstancias que podría estar en una desventaja notoria sobre el gigante asiático, ¿no? Mira, yo distinguiría la pregunta en términos de que lo que ocurrió hace 2 semanas atrás fue una acción realizada por una organización terrorista que no sabemos exactamente bien el grado de vínculo que tiene con el Estado pakistaní, si es que lo tiene. Bueno, Hay perdón, pero evidencia. en el conflicto de Gaza podríamos decir que hay un símil, ¿no? Porque Israel se enfrenta en el papel a una organización que catalogan terrorista derechamente como el grupo Hamas, que no está relacionado al Estado palestino, sin embargo vemos las consecuencias, ¿no? Bueno, esto forma parte de una larga historia y que tiene que ver básicamente con la táctica del desgaste. Es decir, uno puede tomar acciones contra un adversario nominalmente superior y en la medida en que esas acciones sean consecutivas, progresivas y sistemáticas en el tiempo, obligar en alguna medida al actor nominalmente superior a tomar otro tipo de decisiones. Piensa, por ejemplo, en lo que pasó en Vietnam. Es decir, Estados Unidos se enfrenta con el Vietcong. Estados Unidos tenía tal vez 500% de mayor gasto militar sobre ese país y terminó siendo en alguna medida derrotado. Piensen Derrotado. lo que pasó con los talibán. Los talibán enfrentan durante 10 años a la Unión Buen ejemplo. Soviética y la Unión Soviética tiene que retirarse con el rabo entre las piernas. Y algo similar creo yo que muchas de las organizaciones pakistaníes calculan que puede ocurrir con la India, en la medida en que mantengan presión, en que realicen atentados consecutivos, pueden modificar el escenario estratégico y llevar entonces a una reconfiguración finalmente de ese territorio. Ahora, para evitar para llevar a cabo que se desescale, ¿no? Esta situación, ¿qué debería pasar? Algunos ya están apuntando que Donald Trump ya debería intervenir de cierta forma. Él ya dijo, bueno, es una pena lo que está pasando. ¿Cuáles son los pasos que deberían pasar o intervenciones? ¿Qué tanto puede influir Donald Trump en esta situación? Yo creo que, mira, para ser franco, mi impresión es que sería al revés. Yo creo que un involucramiento de Donald Trump generaría mayores grados de inestabilidad debido a la imprevisibilidad total que tiene la toma de decisiones desde Washington. Ahora, si uno va una vez más a lo que ha sido la historia de tensión entre estos dos adversarios, uno puede asumir con alto grado de razonabilidad que ya hay canales abiertos entre ambas partes. Es una comunicación que evidentemente no va a salir a la luz pública, pero sí sabemos de la historia que esto ha ocurrido, que posiblemente hay llamados para intentar desescalar la situación y hay una cierta aceptación tácita de que Pakistán puede responder sin que eso signifique una escalada por parte de la India. Ahora, como yo decía al inicio, nada de esto puede predecirse con 100% de certeza, pero creo yo de que los incentivos para una escalada, dado el escenario internacional, dada la incertidumbre que tenemos a nivel económico y a nivel político, dado toda la serie de frentes abiertos que ya están generando presiones sobre las economías a nivel mundial, bueno, sería una decisión poco razonable suponer que esto va a llevar a una escalada aún más grande. Solamente por dar un dato, la última guerra, la guerra de Kargil, que es la última guerra oficial que tuvieron India y Pakistán, terminó con la vida de algo así como 1.500 personas. Piénsense que la guerra en Gaza ya lleva 40.000 personas muertas, al menos desde el lado de los gazatíes, solamente para tener un grado de comparación en la magnitud. Por ende, creo yo que la orientación y la trayectoria
apunta más bien a poner paños fríos, evitar que esto se escape de las manos y posiblemente los equipos diplomáticos de ambos países están en este momento en acción. ¿Cuándo se trata de un acto de guerra? Porque hay algunos que lo catalogan así. Lo que está pasando son actos de guerra. Mira, ahí hay ciertas definiciones internacionales. Por ejemplo, si uno va a la Universidad de Uppsala, que es una universidad que estudia el conflicto internacional, ellos definen guerra como un conflicto bélico que termina con la vida de 1000 personas como mínimo en un año calendario. Ahora, básicamente en torno a ese indicador, no sería guerra en función de la cantidad de víctimas que tiene, ¿no? Como tampoco sería guerra algo como los atentados que hemos observado en suelo europeo, por poner un caso. Pero claro, a veces la guerra también tiene otro factor que es la declaración formal de la guerra por parte de los actores que cuentan con el poder. Eso hasta ahora tampoco ha ocurrido, por lo tanto estamos en una situación un tanto ambigua y quizás híbrida. Son ataques, obviamente militares, son ataques selectivos que tienen la intención probablemente de generar desincentivos para escalar, pero creo yo que no contabilizan todavía como guerra porque básicamente los ejércitos de ambos países no están enfrentándose mutuamente. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto también pueden intervenir los organismos internacionales en este tipo de hechos? Bueno, probablemente esto se va a llevar al ámbito de discusión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto me parece que ya lo hemos discutido en otra oportunidad. Es un consejo que tiene obviamente un factor problemático en el sentido de que solamente puede actuar en la medida en que haya unanimidad en las resoluciones que finalmente se votan. Y dado los miembros permanentes del Consejo y dado que algunos de esos miembros permanentes tienen o bien intereses directos con algunos de los países en conflicto actual, por ejemplo, la Federación Rusa con Pakistán y los Estados Unidos con la India, a pesar de que la India tiene una posición algo más ambivalente, uno podría asumir de que van a haber vetos en torno a resoluciones de ese tipo. Entonces, eso quiere decir de que va a haber una discusión política, va a haber una discusión pública, pero en términos de intervención directa es realmente muy difícil que algo así llegue a ocurrir. Sí, Guido, ¿sabes qué? Veo la prensa internacional, los principales sitios de noticias y me da la impresión que no están muy preocupados por este tema. ¿Será que a nivel internacional esto es considerado por ahora como una nueva de varias escaramuzas y que no debería escalar más? Mira, el New York Times lo trae en una caluguita chiquitita, todo está centrado en el cónclave, en las portadas, lo mismo el diario El País de España. O sea, da la impresión de que todavía no es un asunto que debiera preocupar tanto. ¿Cuándo habría que preocuparse? ¿Cuándo se pasa esa línea? Yo creo que la línea se pasa cuando observamos un periodo significativo de tiempo con ataques de ambos países de manera formal. Es decir, cuando es las Fuerzas Armadas de las Indias y las Fuerzas Armadas de Pakistán las que insisten en llevar a cabo ataques independientemente que estos sean sobre blancos selectivos. La razón de eso es que se cae en una suerte de espiral donde el adversario no solamente debe anticipar el movimiento del contrario, sino que debe asumir además de que el contrario va a responder. Y ahí obviamente el incentivo no es solamente equilibrar el tipo de ataque, sino que modificarlo desde el punto de vista cualitativo. Nosotros, por ejemplo, leímos y escuchamos ayer de que la India había realizado un ataque que termina con la vida de casi 28 personas, me parece que esa es la información que entrega Sí. la prensa, y obviamente desde el punto de vista pakistaní, con la presión política de la opinión pública pakistaní respecto a lo que está ocurriendo, tiene evidentemente incentivos a actuar. Por ende, la pregunta es si actúa, la India volverá a responder. Mi impresión es que eso no va a ocurrir, pero todo va a depender del grado de magnitud del ataque pakistaní si es que este Claro. efectivamente ocurre. Entonces, si es que lleva a cabo un ataque de suficiente magnitud y que causa daño real sobre los intereses de la India, bueno, ahí la presión va a estar sobre la India y caemos en esta suerte de ping-pong que evidentemente pone efectivamente mayor grado de preocupación. Pero lo que tú dices es completamente cierto. Por ahora parece que es un conflicto que está suficientemente distanciado, al menos de la opinión pública occidental. Parece ser que eso asume de que esto no va a pasar a mayores,
pero evidentemente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de perspectiva y hay que estar mirando con atención lo que va a ocurrir en las próximas horas, particularmente lo que queda de la semana. Yo creo que eso nos va a dar una señal respecto a cuál va a ser la trayectoria a mediano plazo de este conflicto. Guido, con lo que acaba de pasar, ¿podría existir un impacto económico con nuestro país? ¿O si sigue escalando, podría verse un impacto económico? Mira, ¿Chile? dado que el conflicto está localizado en Cachemira, salvo que esto transite hacia el mar, difícilmente tenga un impacto real. Obviamente el cálculo hay que hacerlo de manera más específica. Por ejemplo, si un conflicto impide la explotación de un recurso del cual Chile se nutre o del cual el Chile compite, eventualmente uno podría decir que puede haber una alteración en el precio de un determinado commodity, pero yo observaría con mayor suspicacia la posibilidad de que este conflicto vaya a impactar fuertemente los mercados, como, ojo, como sí ocurre en otro tipo de conflictos, como nosotros observamos en el caso de la Federación Rusa con Ucrania y también en el caso de Gaza, particularmente con los hutíes cerrando ese tránsito fundamental que implica el Mar Rojo y luego el canal de Suez. Eso no existe, al menos en esta zona, por lo tanto el impacto debiera ser menor si es que existe. Sí, Guido Larsson, experto, ¿verdad?, académico de la Universidad del Desarrollo. Te agradecemos muchísimo la clara explicación, como siempre. Te vamos a estar molestando, ¿ah? Ojalá que no haya novedades más terribles desde la zona, pero por Dios que hay conflictos en el área, ¿verdad? Muchas gracias, Guido, que tengas buen día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Igual. Ahora